Examínate, porque vienen las fiestas, pero sobre todo viene Yahshua. Vamos a orar. Padre eterno, Abacados, seas tú quien ministre, por medio bendito Ruach HaKodesh, si no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, bendito Ruach HaKodesh, de Yahshua HaMashiach. Omen, beomen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material es gratuito. Bájenlo, cópienlo, regálenlo, fuera de Shabbat, nunca en Shabbat. Bueno, les voy a ministrar este tema que para mí todos los temas son muy bonitos. Bendito es el Abacados, porque todos están sacados de la Biblia, no son palabras mías. ¿Quién es tu cimiento? En el sermón que se conoce como Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, el eterno Yahshua dio mucha enseñanza. Es una enseñanza infinita. Vamos a ir ahí a Mateo. Muchos piensan que el Sermón del Monte solamente es Mateo 5. No, es Mateo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Verdad? Entonces vamos a ir al capítulo, en este caso el capítulo 7 de Mateo. Aleluya, bendito es el Abacados. Mateo 7, ¿sí? Verso 24. Vamos a verlo. Vamos a leerlo, a disfrutar esa lectura en pleno Shabbat. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Subraya roca, por favor. Sí, y prudente, o sea, un hombre sensato, un hombre que razona. Descendió lluvia, dice el 25, y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Segunda vez que se repite la palabra roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, primero vemos que es un hombre prudente y aquí insensato. Prudente en el verso 24 e insensato en el verso 26. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la lectura, el 28 y 29 en breve lo ministro. Bueno, entonces está haciendo el eterno Yahshua una comparación, es una parábola de las dos casas. No me refiero a la casa de Judá y la casa de Israel, no, sino de dos casas. A ver, aquí claramente Yahshua HaMashiach nos advierte en la vanidad de la gente, es decir, pensar cosas vanas. Entonces, se nos advierte aquí en la Escritura por medio de Yahshua HaMashiach de la vanidad de la teoría sin la verificación de la práctica. Anótelo porque es importante. Se nos advierte por medio de Yahshua HaMashiach de la vanidad de la teoría sin la verificación de la práctica. Todos los que nos dedicamos de una u otra manera a la ciencia, aunque yo no soy científico de profesión, pero los médicos tenemos algo que ver con ello, lógico, tenemos que ver teoría, sí, pero que se compruebe con la práctica. Entonces, aquí claramente Yahshua HaMashiach dice, habla sobre la vanidad de la teoría sin la verificación de la práctica. Ahora, como punto siguiente de todo esto que acabo yo de ministrar y del peligro que hay entre los que conocen la verdad, o por lo menos saben algo de verdad, sin hacer todo lo posible por practicarla. A ver, vamos a traspolar esto hacia nosotros. Nosotros conocemos Torah. Se nos ha advertido que guardemos la santidad. Se nos ha advertido que si guardamos la Torah de Yahweh viviremos. Pero ¿por qué entonces algunos siguen pecando? ¿Por qué? Es decir, son vanos en su mente porque tienen la teoría, pero no la han practicado. Tienen los mandamientos, son oidores, pero no hacedores, como dice la palabra, mejor dicho. Entonces, hay un peligro potente cada segundo de nuestra vida, porque todo el tiempo luchamos contra el mundo, la concupiscencia y el diablo. Son tres cosas. Yahshua HaMashiach reprende al mal. Entonces, a ver, aquellos que conocieron la verdad o que conocen la verdad
o que dicen saber algo de la verdad, pero que no hacen nada, ni siquiera lo posible, algo tantito por practicarla, están en el segundo caso que dice Yahshua Mashiach, edificando su casa sobre la arena. Ahora, Pedro recalca esto. Vamos a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y en el verso 21. Sí, y el verso 22. Entonces, a ver, pero ahorita vamos a desglosar el tema con calmita. 2:21 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, la Torá, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces la gente que conoció Torah y deja la Torah es como un perro o como una puerca lavada otra vez a revolcarse en el cielo, que fue lavada y ya se revolcó en el cieno, o el perro que se come su vómito. Sin embargo, aquí el Eterno Yahshua nos está diciendo, entonces, a ver, tú ya recibiste la teoría, tenemos que tener un cimiento, la roca es Yahshua. Si tu vida no está cimentada en la roca, entonces es un fracaso tu vida, o sería un fracaso mi vida. No, el Eterno no lo quiera, yo te deseo mucha bendición. Entonces, sería mejor, dice la palabra, tal vez no haber oído nunca, pero nunca hablar de la verdad, que conocerla sin practicarla. Y millones de almas a través de este ministerio de gozo y paz, sin orgullo lo digo, sino con humildad, ha conocido el camino verdadero, quien es Yahshua Mashiach, pero no quieren practicarla. Bueno, la idea es que no deseo eso, pero puede venir ruina. Entonces, ¿cómo haremos? Ahora, vamos a empezar por lo más sencillo. Este ejemplo que puso Yahshua en la parábola es para toda la humanidad. ¿Quién no ha querido tener una casa? Desde un rey, un pastor de ovejas, un maestro, un pescador, cualquier persona que tenga cualquier oficio, cualquier profesión, lo que primero que quiere es tener una casa y que sea una casa propia. Todos sin excepción. Esa ha sido una ilusión desde el principio de los tiempos, un anhelo en la vida. Ahora, la primera ocupación de todo constructor es elegir unos cimientos firmes. Eso es lo primero que hace un constructor, un arquitecto, un ingeniero. Porque sin esos cimientos firmes, por muy hábil y muy bien hecha que esté la construcción, se derrumbará en la primera tormenta que venga. Eso es lo que dice aquí Yahshua Mashiach. Yahshua fue educado de niño, por así decirlo, en su fase de humanidad, en la casa de un carpintero, de Yosef. Entonces, los carpinteros en Israel, en ese tiempo, no nada más eran carpinteros de hacer cosas de madera, sino eran verdaderos constructores, eran verdaderos arquitectos, verdaderos ingenieros. Entonces, Yahshua, sabía lo que estaba diciendo desde el punto de vista divino y desde el punto de vista humano. Ahora, en aquel tiempo, en las arenas del desierto, era una cuestión imposible, era imposible construir en la arena en aquel tiempo. Ahora no. Vemos que muchas veces en Eretz Israel y en algunos otros países donde hay mucha arena, y construyen grandes edificios, pero en aquel tiempo las arenas del desierto no se podía construir, en pocas palabras, no se podía construir nada, por eso vivían en tiendas. Los orientales buscaban una roca, me refiero los que no vivían en Medio Oriente, los orientales buscaban una roca y ahí levantaban su casa. Bueno, ahora, se empezó a construir en piedra poco tiempo después, no tan anteriormente, pero ya en la época de Yahshua, por eso es el Bet Hamidash, el templo, y un poco antes de Yahshua Mashiach. Ahora, entendemos claramente que Yahshua es la roca. En la Biblia, en la Tanaj, es la única roca fundamental para la construcción, y sobre
sobre ella es posible levantar un edificio, una casa con seguridad. Porque nosotros no podemos arriesgarnos ni arriesgar a nuestra familia en primer lugar. Nadie quiere hacer eso, quiere tener una casa firme, que no se caiga con la primera tormenta. Entonces la idea es hacerlo con seguridad. ¿Cómo? Nuestra vida espiritual, en Yahshua. En lo físico, lógico, con buenos cimientos. Pero me refiero al templo. Aquí lo que está refiriendo Yahshua es al templo del alma regenerada. En el caso del que busca la roca, porque es un hombre prudente, dice el verso 24. ¿Sí? Y el verso 25 es que está fundada sobre la roca, y aunque vengan tiempos, malos tiempos y demás, se mantendrá firme. Ahora, Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Yahshua es la verdad. Él lo declaró. Es absolutamente real. No hay forma de confundirse, porque es la verdad. Y la verdad, Yahshua nunca cambia, sus palabras tampoco. Él no tiene sombra de variación. Entonces la idea es esta: cimentarnos. Ya leímos hace 8 días en Hebreos 13:8 que Yahshua HaMashiach es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y en Santiago capítulo 1, verso 17 al 24, está explicando, y entre otras cosas dice que en el Eterno no hay sombra de variación. Entonces, asentados sobre este cimiento, el cimiento de Yahshua, quedamos seguros contra los vientos, las lluvias, las inundaciones, atención, del temor, del terror, de las dudas, etcétera, etcétera. Cuando vengan a atacarnos esos temores, esos terrores o esas dudas, no tendremos miedo, y eso tiene relación con el tema de hace 8 días, de orar por las cosas futuras. ¿Cómo orar por las cosas futuras? Voy a repetir este concepto. A ver, si Yahshua es la roca, sí. Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Entonces, asentados sobre la roca, quien es Yahshua, en nuestro edificio del alma, por así decirlo, quedamos seguros contra los vientos. ¿Cuáles vientos? Físicos, no se refiere tanto a ello, sino del temor, del terror, de las dudas, etcétera, etcétera, todo lo que nos viene a atacar, inclusive de las opresiones del diablo. Yahshua HaMashiach la reprenda. Entonces nosotros podremos persistir, o resistir más bien, solamente en Yahshua. Solos no podemos. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, dice Yahshua HaMashiach. Nuestro cimiento de vida tiene que ser siempre Yahshua HaMashiach. Sin Él no podemos hacer nada. Los que no confían en Yahshua HaMashiach, sino en su seguridad de propios recursos, su seguridad material de dinero, de propios recursos y demás, personales, están construyendo en arena. Es a lo que se refiere Yahshua. Y grande será su ruina, porque no están cimentando en la roca. Todo gira alrededor de Yahshua, todo depende de Yahshua. Cuando yo me iba a casar con la única esposa, y que estoy hasta la fecha viviendo feliz, bendito sea tu nombre, Abacados. El cimiento siempre fue Yahshua. No conocía yo su nombre, ni ministraba yo Torah, pero siempre tuve desde pequeño el temor al Eterno. Entonces mi matrimonio ha funcionado, y por eso hemos vivido tantos y tantos y tantos años juntos, y sin pleitos, sin problemas, sin gritos, ni nada de eso, sino puras caricias, mimos, bendiciones y demás. Porque nuestro cimiento ha sido Yahshua. Entonces la roca donde está cimentado mi matrimonio, donde está cimentada mi profesión como médico cirujano, en Yahshua, no haciendo abortos y cosas de esas. Pues ¿cómo? No, el Eterno no me puso para ser asesino, no, eso no es posible, no, sino para no salvar a vidas, no, porque el que salva es Yahshua, pero sino para curar. El que sana es Yahshua. La curación es poner mertiolate, yodo, etcétera, en una herida, hacer curaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la sanidad no depende de uno, depende del Eterno, es del Eterno. Entonces, mi relación con mis hijas, ahora mi relación con mi yerno, el Rey Luis, mi relación con los nietos, mi relación con los amados Akenim de esta congregación, con los hermanos de la congregación, con los hermanos, los Roín de Gozo y Paz de otras partes del mundo, con los hermanos de las congregaciones a nivel mundial, de la congregación mundial, etcétera. Está cimentado todo en Yahshua. Mi vida de finanzas, etcétera, etcétera, todo en Yahshua. Entonces todo tiene que funcionar bien. El problema es que la gente no se cimienta en Yahshua.
o dice que está cimentada en Yahshua, o conoce algo de la verdad, pero no la pone por práctica. Entonces es una vanidad, porque tiene solamente la teoría, pero no la ha puesto a práctica. Dice aquí, en el verso 28, dice, y cuando terminó, tienen Mateo, 7, 28, y cuando terminó Yahshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, vamos a ver esto con calma. La multitud se maravillaba y admiraba de lo que Yahshua decía. Hace 8 días yo les platicaba si al hablar no has de agradar, mejor has de callar. Entonces, si nosotros hablamos y agradamos, es porque estamos hablando palabras de vida. ¿Quién es Yahshua? Estamos hablando de Yahshua, estamos hablando de su bendita Torah. Pero en el caso de él, pues él es el Todopoderoso. Entonces la multitud se maravillaba y admiraba de lo que Yahshua decía. Siempre será así, siempre. El mensaje de Yahshua HaMashiach es más extraordinario porque es divino. Ni siquiera son palabras de hombre, es divino. A alguien que no crea que Yahshua vino en carne, como dice la palabra, es un anti-Mashiach. Entonces, Yahshua, como es divino, sus palabras son divinas, su enseñanza es divina, entonces trastorna todos los métodos e ideas que tenga el hombre. ¿Por qué? Porque Él es divino, Él es Elohim, Él es el Todopoderoso. Ahora, Él tiene que dirigir nuestra atención siempre desde el exterior hacia el interior. O sea, uno escucha primero, pero escucha uno no tanto con el oído físico, sino con el espiritual. Pero nuestro cambio va exterior hacia el interior. Una persona nacida de nueva en Yahshua, como decimos, entonces se le dice, no vistas así, tienes que vestir recatadamente, no te vistas de pantalones, mujercita, porque tu vestimenta es una buena falda, larga, muy abajo de la rodilla, etcétera, 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 sin escote, etcétera. Entonces empieza el cambio exterior y va después el cambio interior. Sí, es ahí donde está actuando el Todopoderoso. Bueno, ahora, el cambio también después viene del hombre o de la mujercita, de la mujer, hacia el Todopoderoso. Pero el cambio primero es exterior, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, cuando dice aquí que hablaba, entonces él maravillaba a la gente, se admiraba a la gente de su doctrina, porque él es Elohim, no puede hablar como un hombre, no es hombre, aunque es el hijo del hombre, ya lo expliqué en varios temas, pero él es divino, él quiso vivir como nosotros para poder salvarnos. Cuando dice aquí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, en aquel tiempo lo que buscaban era, ¿quién es tu rabino? ¿Quién es tu more, tu maestro? ¿Quién está arriba de ti? Pues arriba de él, él es el Abba, pues. Entonces, él no necesitaba un rabino aquí de la tierra, por eso le decían, habla como quien tiene autoridad, ¿sí? Es que la tiene porque él es el Todopoderoso, pero no necesita un rabino de la tierra porque él es el Todopoderoso, ¿de acuerdo? Es a lo que se refiere aquí. Entonces, se tiene algo, para los que valoramos a Yahshua HaMashiach y su palabra, algo que no podemos perder, que es la salvación en Yahshua HaMashiach, y algo que no debemos de jugar con ella, la santidad, ¿sí? Esa es la grandeza más especial, ¿sí? Porque se tiene algo de Yahshua, que es la vida eterna, por su sangre preciosa. Ahora, la autoridad de Yahshua es probada por sus obras. Él presentó sus credenciales como el Mashiach, porque dice en Isaías y dice en Lucas también que él vendría a anunciar el año agradable del Señor, el año agradable de Yahweh, que es el Shabbat, el año sabático, Shemitah, y entonces serían los cojos andarían, los ciegos verían, los presos serían sacados de la cárcel, se refiere a los presos del diablo, porque él vino a deshacer las obras del diablo, etc. Él presentó sus credenciales y no le creyeron. Ahora, tú dices que eres mesiánico y que eres parte de Gozo y Paz. ¿De veras es tu Elohim? ¿O tienes un pie en Yahshua, por así decirlo, en su bendita Torah, y otro pie en el mundo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Eso no es posible. Tenemos que ser totalmente santos, porque Yahshua viene pronto. Sigo atalayando como con el shofar de mi boca. ¿De acuerdo? Ahora,
después de estas lecturas que acabamos de leer, porque eso sí lleva una cronología aquí, después de lo que él dijo, de todo el sermón del monte, para que se entienda, Yahshua sanó a un leproso, y un leproso es igual a un pecador. Y él lo hizo para demostrar lo que dijo en todo Mateo 5, Mateo 6, ¿dónde está, verdad? En Mateo 7. Vean cómo dice el capítulo 8, cuando descendió Yahshua del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Se lo reconoció como el Todopoderoso, como Elohim mismo. Por eso se postró, porque nadie se postraba ante un hombre cualquiera. En aquel tiempo, en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Entonces Yahshua sana a un leproso diciendo, miren, todo lo que les dije, lógico, no dijo en Mateo 5, Mateo 6, pero lo que está escrito en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, sí tengo poder para sanar a este hombre. Perdonar pecados y sanar, y sobre eso hay otro tema muy interesante que les quiero compartir basado en la palabra. Entonces, ¿por qué sanó al leproso? Para demostrar lo que dijo, que él es el Mashiach esperado por Israel, pero no se reconoció, nosotros sí. Y oramos por la casa de Judá para que lo reconozca pronto, y que su palabra y sus obras son poder. Su palabra es poder y sus obras también. Ahora, permítanme llevarlos a 1 Corintios, vamos para allá. En 1 Corintios, todo tiene que estar basado, nuestra vida completa, en Yahshua Mashiach. Que vas a conocer una jovencita, tú hermano que eres jovencito, tiene que ser todo basado en Yahshua Mashiach, todo te va a salir bien, todo. Entonces 1 Corintios 3, verso 10, dice así, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach. Es decir, no podemos fundamentar nuestra vida como tal, ahí vamos a dejar la lectura, sino solamente en Yahshua. ¿Qué es que Yahshua sea la roca de nuestra vida? Hacer su voluntad, o no. En el Padre Nuestro, en el Avino decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, en el cielo se hace su voluntad, pero en la tierra no. Pero para los creyentes debe ser eso. Entonces, que nuestra vida, nuestro templo, esté totalmente cimentado en Yahshua. Eso es la voluntad de Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a Lucas 6. Es importante todos estos conceptos, hermanos. Se han dado en otros temas las mismas ideas, pero quería yo recapitular esto de una manera especial. 6:46, amados, 6:46. Bueno, dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Esas cuentas las van a presentar billones de personas, de toda la historia, que le dijeron Señor, Señor, pero nunca hicieron su voluntad. Más desde el año 2008 para acá, cuando terminó el castigo para la casa de Israel. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, hay que estudiar todos los videos, ¿sí? Cuando le dijo al profeta, acuéstate de este lado, acuéstate ahora de este lado, por la casa de Israel, por la casa de Judá, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas, el castigo terminó en el 2008. Tremendo. Ya estamos en 2023. ¿Cómo es eso? Ahora, vamos a Proverbios 14 y la gente no ha entendido que tiene que obedecer al Todopoderoso. Ahora que ya pasaron estas fiestas paganas, decía hace 8 días de Navidad, ya en un romano, y de adorar imágenes y demás, multitudes acuden a ello, y a Yahshua. Nosotros. Sí, claro que sí, nosotros. Miren, todo lo que es Proverbios 14, me gustaría que después ustedes lo leyeran en su casa, pero simplemente voy a leer algunos versos, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y lógico, el rey Salomón, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, está hablando aquí de edificar en la roca. ¿Quién es Yahshua? HaMashiach, Yahweh Sebaot. Porque dice aquí,
el verso 2, el que camina en su rectitud teme a Yahweh, entonces es su roca, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y luego sigue ministrando, por ejemplo, el verso 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Y ahí sigue ministrando, pero vean cómo dice el verso 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Es decir, nosotros somos pecadores o santos. ¿Cómo está eso? ¿Pecadores o santos? Somos santos. Pero dice la Biblia que si alguien dice que no peca, le está diciendo mentiroso a Elohim. Entonces es que cometemos pecado. Bueno, pero no nos gusta el pecado. No nos revolcamos el pecado. O sea, los pecadores buscan el pecado, se mofan del pecado, se revuelcan en el pecado, se gozan del pecado, etcétera, etcétera. El que quiere hacer mal goza con ello, nosotros no. Entonces cometemos algo y decimos, Padre eterno, perdóname. El Ruach HaKodesh viene y nos dice, hiciste mal, hijo o hija. ¿Sí o no? Es así. Bueno, aquí generalmente está, entonces el capítulo 14 está hablando de aquellos que, por ejemplo, el verso 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es muy dichoso. ¿Tienes compasión de los pobres? Serás muy bendecido. Siempre dice la Biblia eso. El verso 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Miren, les voy a poner algo que después se los voy a mandar en una reflexión, si no es que a lo mejor ya se los mandé con tantos datos. Todos los pecados llevan a muerte. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Bueno, eso dice el Tanaj y lo creemos, porque toda escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. Pero, por ejemplo, ¿un glotón es pecador? Sí, porque está atentando contra su cuerpo, contra su salud. Ahora, pongan atención, ¿disfruta el glotón? Sí disfruta comer, pero tiene las consecuencias. Ahora, el envidioso nunca disfruta nada, ni al principio, ni al medio, ni al final de su propio pecado. Ese totalmente sufre desde el principio, el que es envidioso, el que es codicioso. Vean la diferencia, hermanos, pero es pecado todo. A ver, repito, el glotón, alguien que esté comiendo papas fritas, helados y cosas, refrescos que no debe, etcétera, todo el tiempo. ¿Disfruta? Sí disfruta eso. ¿Tiene consecuencias? Sí. El envidioso sufre desde el principio. Es el único pecado que se sufre desde el principio. Después les voy a ministrar más sobre eso. Por lo tanto, no hay que envidiar. Vive uno en felicidad total, en gozo en Yahshua Mashiach. Vive uno así, libre de la opresión del diablo. Bueno, Yahshua Mashiach reprenda el mal. Sí, de acuerdo. Entonces, lean todo este capítulo 14 en casa y todo el tiempo está redarguyendo sobre ello. Entonces, que sea nuestra vida edificada en Yahshua Mashiach. Ahora, permítanme llevarlos a Proverbios 6, en el verso 25. Esto ya lo hemos leído mucho, ya está administrado, de hecho, Proverbios en este mismo canal Shalom 132. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y así, todos estos proverbios escritos por el rey Salomón, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, está hablando sobre ello, que la gente no tiene sus cimientos en el Todopoderoso, en la roca, quien es Yahshua Mashiach. Vamos a Eclesiastés, Coeled, que significa el que congrega, también escrito por el rey Salomón, y en el capítulo 1 y en el verso 14. Sí, Coeled 1:14, y ya por cierto está ministrado este libro también en este mismo canal 132. Aleluya. 1:14. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque no están edificados sobre la roca. Cualquier persona puede caer en depresión, en ansiedad, etcétera, porque Yahshua no es su roca. Ahora, ¿qué son los cimientos? Bueno, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, pero los cimientos son elementos estructurales sobre los que desplanta toda la construcción. Fíjense muy bien lo que dije, elementos estructurales sobre los que desplanta o descansa toda la construcción. Toda. Entonces, mi vida completa
tiene que estar en la roca. ¿Quién es Yahshua? Toda mi vida, no parte de mi vida. Mi vida de finanzas, mi vida de matrimonio, mi vida con mis hermanos, mi familia, etc. Toda mi vida profesional, todo, mi vida como ministerio, el ministerio que el Eterno me dio, de ministrarles la palabra, todo tiene que estar. Los cimientos son elementos estructurales sobre los que descansa toda la construcción, no parte, sino entonces vendría abajo. Eso es lo que está diciendo Yahshua Mashiach en Mateo 7. Ahora vamos a 2 de Timoteo, por favor. Vamos a 2 de Timoteo. Vamos para allá, amados Sajín, aleluya. Espero que se gocen y que hagamos realmente que Yahshua sea la roca, esté cimentada nuestra vida en la roca, quien es Yahshua HaMashiach. De la roca bebieron los Bene Israel, los hijos de Israel en el desierto. Él es Yahshua, Él es Yahweh, Él es el mismo, hoy y siempre. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso no existe, un solo Dios, un solo Elohim, Isma Israel. 2 de Timoteo 2:19, 2 de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello: conoce el Señor, el Adón, a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua. Porque si invocas el nombre de Yahshua y sigues pecando, te estás condenando más y estás acumulando ira para el día de la ira. Yo no te deseo eso, te deseo bendición. Entonces vamos a leerlo otra vez. Pero el fundamento de Elohim está firme, o sea, la roca, teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos. Él conoce sus ovejas, dice Yahshua: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, hay una cita clave. Vamos a Isaías, por favor. Vamos para allá, amados aquí, en Isaías capítulo 28. Vamos para allá. En Isaías 28 vamos a ver el verso 16. Todo el tiempo el Eterno está hablando de ello. Hasta en Apocalipsis se habla de ello. Entonces, Isaías 28, verso 16 dice así: por tanto, Yahweh el Adón dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Sí, en la mayoría de las Biblias dice así, ¿de acuerdo? Ahora, voy a leerles otra versión y ahorita yo se los voy a dictar, pero primero véanme tantito. En una versión dice así y es la misma idea, nada más que se entiende un poco mejor. Por eso Elohim dice: yo seré para Jerusalén, Yarushalayim, una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Tú dices, pero no dice lo mismo. Sí, dice lo mismo. No se apresure, no se angustie, que esté tranquilo. Ahora, se los voy a dictar y van a ver qué bonito. Anoten. Por eso Elohim dice: yo seré para Jerusalén, Yarushalayim, una piedra valiosa y escogida. Punto y aparte, seré la piedra principal y servirá de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. ¿Te das cuenta cómo se le entiende mejor? Vamos a leerlo en las Biblias que generalmente tenemos. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y es Yahshua HaMashiach mismo. Yahshua HaMashiach mismo. Él es Yahshua HaMashiach, Él es Yahweh. ¿Qué es que Él sea nuestra roca? Que seamos obedientes a Él, creer en Él, confiar en Él, obedecerle en todo, a Él. Estar en sus pactos. Shabbat. Los varones al pacto de Brit Milá, circuncisión física. No en los pactos hechos por los seculares
o religiosos de Israel o del mundo entero. Voy a volver a repetir esto. Es estar en Yahshua, es que sea Él la roca. Es estar en sus pactos, en su bendita Torah, creer en Él, guardar sus mandamientos. No en los pactos hechos por los hombres, sean seculares o religiosos, de Israel o del mundo. Mira cuántas religiones hay. Y entonces nosotros no debemos basarnos a una religión, sino en la Torah de Yahshua. Es tan sencillo. Aquí dice guardar el Shabbat, guardo el Shabbat, come kosher. Recta final 38, vean esa recta final. Tengo kosher. No temáis, no tengas miedo. Vean recta final 39. Etcétera, 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 etcétera. Sí, me doy a entender. Eso es que Yahshua sea la roca. Lo demás, hermanos preciosos, es tener cimentada la vida en el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Si la ilusión aquí en la tierra, decía yo en un principio del tema, es tener todos una casa, un hogar, desde un rey hasta un jornalero sin ser irreverente, un campesino, por ejemplo. Bueno, la vida, la casa, el templo, para los que somos creyentes y guardadores de Torah. Sí, porque alguien que se diga que es el templo del Espíritu Santo y guarda el domingo como día de adoración, pues no, está mal. Pero me refiero al templo, o sea, que Él sea nuestra roca, nuestro cimiento, y no seremos movidos. Aleluya. Pero alguien que titubea, ese es el punto preciso, porque mucha gente ha apostatado y deja creer que Yahshua es Elohim, deja de creer que Yahshua es el Mashiach, porque su cimiento no está firme. Entonces debe según la definición en Wikipedia y otras enciclopedias serias que busqué, esos son los cimientos y abarcan todo, donde descansa todo el edificio, no parte del edificio, sino se iría de un lado, del otro, de frente o de para atrás. Sí, es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach con decir, no te desvías ni a derecha ni a izquierda, que todo el cimiento, que nuestra vida esté toda en el cimiento de la roca, quien es Yahshua HaMashiach. Este tema es muy cortito, pero me voy a ir poniendo de pie, pero si yo les doy temas largos y está leyendo, claro que yo lo hago, lo hice por muchos años. Ahí tienen los temas de las parashot de antes, de hora y media o casi 2 horas. Pero si se hace y no se practica, entonces se vuelve uno un insensato. Y el Eterno quiere que seamos hombres prudentes. Deja tu Tanaj, deja tus apuntes y vamos a agradecer al Eterno. Hermanos, les voy a decir algo que es importante antes de orar y darle gracias al Eterno por su palabra. Hace años que tengo yo cimentada la vida en Yahshua, que Él es la roca y su bendita Torah. Repito, mi vida matrimonial, mi vida como profesional, mi vida en el ministerio, mi vida en la relación con los roín, con los pastores, con los hermanos de Gozo y Paz, con nuestros amados ancianos aquí, que tengo más contacto con ellos, etcétera, con todos. Mi vida como servidor público, no porque yo trabajé para el gobierno, no, sino pues un médico es un servidor público, o sea, cimentado todo en Yahshua, y me ha ido bien en la vida. Claro, hay pruebas, tribulaciones que pasamos, pero el Eterno por su inmensa compasión nos saca adelante. Pero que busquemos problemas, que busquemos conflictos, que seamos malos en pocas, bueno, solamente el bueno es Yahshua Mashiach, Elohim mismo. Pero que no hurtemos, que no robemos, que no digamos mentiras, que no maltratemos a la gente, que ayudemos a los pobres, que seamos bendición para otros. Y he sido muy feliz, muy feliz. Padre eterno Yahweh, en nombre de Don Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá, porque estudiamos tu palabra. Tú eres la roca, Yahweh, ¿quién eres Yahshua HaMashiach? Y nuestra vida desde ahora estará descansada en la roca, no parte de nuestra vida para que no nos tambaleemos, sino estemos bien cimentados en ti. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen, bendito es el Todopoderoso, aleluya. Y entonces yo le pedí hace tiempo al Eterno, Padre, que todo lo que yo toque sea bendito y donde yo pise santifique el lugar. Y el Eterno escuchó mi oración, porque Él es bueno, no porque yo sea bueno, me lo concedió. Bueno, vamos a bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas. Pónganles las manos en su cabecita